Eh, Ayotzinapa, a 7 años, ¿cómo ves? A 7 años de esta desaparición de estudiantes normalistas de Ayotzinapa, pues todavía nos quedamos con grandes dudas. Tenemos una fiscalía especializada que está dando algunas respuestas, pero ¿cuál es tu análisis, Cinti Ramírez? Gracias, Paul. Yo creo que hay un punto esencial en la cuestión de Ayotzinapa, como bien mencionas, son 7 años de los hechos en los que desaparecieron estos 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Y creo que una de las claves la da Alejandro Encinas como pues subsecretario de Derechos Humanos y encargado, pues uno de los principales encargados de ver qué es lo que ha sucedido con Ayotzinapa. Él habla de que estos estudiantes fueron víctimas en realidad de una doble desaparición. Y creo que como sociedad deberíamos de avanzar hacia entender esa parte y tratar de digerir lo que significa para nuestro país. Hablar de doble desaparición, en el caso de los muchachos de Ayotzinapa, quiere decir que fueron víctimas de este primer delito de desaparición forzada y después la maquinaria institucional, que es en realidad un Estado mafioso con connivencia con el crimen organizado, utilizó todos los recursos humanos, económicos y todos los métodos, tortura, etcétera, para desaparecerlos nuevamente, para desaparecer cualquier indicio para confundir a la sociedad mexicana, para fabricar una verdad histórica que ahora ya con hechos muy contundentes sabemos que fue eso, que fue una fabricación que constituye en sí misma un doble delito, porque lo que buscaba era asegurar la impunidad a partir de la primera desaparición. Entonces, me parece que esto es algo puntual, algo muy, muy importante para entender por qué a 7 años solamente se han podido identificar los restos de 3 estudiantes y seguimos sin saber qué ha pasado con los demás. Quisiera hacer un breve recuento para que entendiéramos la dimensión de la tarea que tiene en sus manos el gobierno federal y por qué no es tan fácil darle respuesta, en qué tipo de cosas sí han avanzado y en qué tipo de cosas no. Para que nos demos una idea, no se trata de una investigación normal, porque se trata de partir de una serie de fabricaciones sobre los hechos originales, de ocultamiento de evidencia, de manipulación de evidencia y de testigos. Entonces, lo que se encuentra con la 4T, cuando la 4T inicia esta administración, es que tienen que ir primero en contra de la supuesta verdad histórica. Y como parte de ese proceso de ir en contra de la verdad histórica, hay que probar que los grupos de expertos, por ejemplo, del GIE, en realidad tenían razón. Hay que reactivar ese grupo de investigadores internacionales que la administración anterior había desestimado. Y en cuanto a avances, que no son desde luego suficientes, pero sí son avances, tenemos el hecho de que esta administración ha emitido 89 órdenes de aprehensión, de las cuales ha ejecutado alrededor de 40. Y esas órdenes de aprehensión no son solamente contra personas involucradas en los hechos materiales, sino que hay órdenes de aprehensión que son muy notables porque son contra funcionarios de la administración anterior que estuvieron precisamente truqueando evidencias para que no se supiera la verdad, ¿no? Entre ellos, pues notablemente Tomás Cerón como jefe de la policía investigadora en ese momento, que sabemos se encuentra en Israel y que el mismo presidente López Obrador ha dicho que ya se ha solicitado su extradición a aquel país, para México, ¿no? Entonces, lo que se ha podido probar en estos 3 años de administración es de manera contundente el proceso de manipulación. Entonces, fíjense el proceso de arqueología de la culpa que se ha tenido que hacer detrás del tema Ayotzinapa. O sea, no es nada más ver dónde, cuál fue el destino de los muchachos, sino que hay que desenmarañar toda una puesta en escena que fue sin duda muy, muy dañina. Se han hecho además 53 ejercicios de búsqueda. Se ha tratado de recuperar la confianza de algunos testigos, incluso se han incorporado
al trabajo con la Secretaría, grupos que se formaron posteriormente, como un grupo que se llama Los Otros Desaparecidos de Iguala, por ejemplo, que han aportado datos interesantes incluso para el asunto Ayotzinapa, y esta administración ha recuperado más de 1,000 piezas óseas. Eso es muy interesante porque se han recuperado más de 1,000 piezas óseas lejos, bueno, no lejos, más bien bastante cerca del basurero de Cocula, pero en un lugar que se había omitido desde el principio, que es la famosa barranca esta de la carnicería. Y el análisis de esas piezas óseas, junto con el análisis de cuerpos, fíjense la cantidad, 245 cuerpos encontrados en fosas que se presume fueron enterrados o depositados ahí entre 2014 y 2020, ha arrojado la identificación de 22 personas desaparecidas, de las cuales 3 vinculadas con el caso Ayotzinapa. Entonces, la tarea que se tiene enfrente y que se le encomendó a Alejandro Encinas es una tarea de enorme dificultad, por todos los intereses políticos del crimen organizado que están detrás y que siguen presentes, y por todas las acciones que llevaron a enviciar las investigaciones y a pretender que se investigaba cuando en realidad lo que se hacía era ocultar por todos los medios posibles lo que realmente había sucedido con estos muchachos. Entonces, a 7 años, eso nos implica que no tenemos respuestas ni identificaciones de prácticamente 40 de los muchachos. Sabemos, y ha dicho Alejandro Encinas, que no se tienen indicios de que estén vivos, lamentablemente, pero esa es la situación. O sea, el gobierno actual le sigue quedando de ver a la sociedad mexicana y a los padres y madres de Ayotzinapa precisamente por este entramado. Y creo que es nuestra responsabilidad darnos cuenta que este no es un caso de desaparición, que de por sí es trágico todos los casos que existen en este respecto, sino que es un caso de doble desaparición y de ocultamiento eh, de pruebas y de muchas cosas, lo cual denota pues el nivel de infiltración, corrupción y de intereses detrás de este caso, ¿no? Señalaba Anabel Hernández esta semana, pues que había vinculación entre Guerreros Unidos y personas muy cercanas del grupo Atlacomulco y otro tipo de cuestiones, pues que fueron haciendo que se oscureciera a propósito la investigación. Entonces, bueno, yo celebro cualquier avance que se pueda tener y démonos cuenta de la complejidad en la que vivimos como país para hacer que para resolver un caso se tengan que buscar en fosas clandestinas desde el año 2014 para acá, encontrando 245 cuerpos y pudiendo identificar 22. O sea, vivimos en una verdadera tragedia, ¿no? Así es, Cinti. Y bueno, y nada más para complementar esta parte, la sentencia política del presidente López Obrador que dice, lo dijo en esta semana, que no va a solapar a ningún personaje por muy alto rango político que tenga, que estén vinculado con la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Esa declaración me parece que también es rescatable.